Feliz sábado. Familia, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué placer saludarles a todos los que estamos aquí en la casa de Dios en este momento. Estamos contentos, agradecidos con Dios, porque su presencia ha sido grande con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es que bienvenido cada uno de ustedes, familias, hermanos, amigos que están con nosotros. Dios ha sido bueno porque estamos aquí en la casa de Dios. No hay nada mejor que estar en la casa de mi Padre. Qué maravilloso. Alguien decía, no pretendo ser el dueño del mundo, pero sí soy hijo ¿de quién? Del dueño. Óyeme, qué bendición tan grande. Así es que para ti, hermano, que estás online, Dios te bendiga. Sigue disfrutando de la programación de este día. Bienvenido al estudio de este día. Estamos compartiendo desde la iglesia de Axton, Virginia, y es un gusto saludarte. Comparte el enlace a Centroamérica, Suramérica y aquí dentro de Estados Unidos, y que todos juntos glorifiquemos a Dios en este día. ¿Sabes que el canto me tocó tanto? Sí. Porque nada de lo que tú y yo podemos hacer, podemos obtener la presencia de Dios por algo bueno que tú y yo hagamos. Nada. Es decir, todo lo que tú y yo recibimos, viene ¿por qué? Porque Dios nos ama. Qué interesante es esto. Vaya a Daniel capítulo 2, verso 20. Este texto, ¿sabes que Estados Unidos está gozando del nuevo presidente ahora? Óyeme. Y esto ha sido motivador en todas las redes sociales. Tú te das cuenta de que el presidente de Estados Unidos de América está allí contento y sacó la alegría por donde había un edificio. Dijo, estoy contento porque, dijo, gané. Interesante. Y todos allí, algunos se preguntan, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Si eres de Centroamérica o Suramérica, ¿qué va a ser? Aún si eres del Oriente, ¿qué va a ser? Bueno, te quiero decir algo, el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20. No te preocupes. Sigue la vida porque hay alguien que está guiando la mano de cada gobernante rey que existe en el universo. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos, por los siglos. Es decir, no hay un límite. Alabado sea el nombre de Dios en los siglos y por los siglos. De Él es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Él cambia, ¿qué? Los tiempos, las épocas, pone reyes y también los quita. ¿Se da cuenta? Es decir, Él pone un presidente y también ¿qué? Lo quita. Así es que no te preocupes. Sigue diciendo el texto. ¿Qué dice el texto más? ¿Estamos? Daniel 2:20. Y dice él, yo glorifico el nombre de Dios. ¿Por qué? Esto me encanta. La última frase. Él pone reyes, quita reyes, ¿y qué más? Y da sabiduría ¿a quiénes? A los sabios. Y inteligencia ¿a quiénes? A los entendidos. ¿Por qué da sabiduría a los sabios? Para que sean como más que sabios, y inteligencia aquel que es inteligente. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Óigame, Él revela lo profundo y lo que está escondido, y revela lo que está allá en tiniebla y lo pone a la luz. Glorificado sea Dios. Ahora vamos a introducirnos en un tema, así es que quédese con nosotros y vayamos a la palabra de Dios ahora. ¿Por qué surge el temor? Bueno, vamos a ir al libro de San Juan capítulo 21. Vaya conmigo al libro de San Juan porque a la verdad que vamos a correr en el tiempo, vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Libro de San Juan capítulo 21. El poder siempre ha estado siempre en nosotros. Sí, Dios le complace darle a usted autoridad y poder. Mire qué interesante es esto.
Hay momentos que el ser humano pierde la identidad de la responsabilidad que Dios le ha dado. Y cuando se desconecta de Dios, todo puede pasar. Estábamos viendo, antes de ir al texto que tengo, lléguese a Juan capítulo 21, porque vamos a estar allí. Estábamos viendo en el audio, que es, si usted disfrutó el año bíblico en esta mañana, estábamos viendo en 1 Pedro, de que cuando la persona llega a Dios, se da a identificar de dónde viene, a quién le pertenece y qué hay que hacer al seguir el camino. Pero una vez que se retracta y deja la conexión con Dios y vuelve, el estado de esta persona es peor que el de antes. Es decir, las cosas que nunca hizo cuando se encontró con la voluntad de Dios, ahora que deja la conexión con Dios, hace tal cosas y usted dice, pero si este hombre no era así, su comportamiento no era así, no había sido homicida, pero ahora que se dejó de la presencia de Dios, le ha quitado la vida a uno. Bueno, la palabra de Dios dice que cuando tú y yo dejamos la conexión con Dios, venimos a ser peores que antes. Y el texto sigue diciendo, mejor le hubiese sido no conocer la verdad. O sea, de una u otra forma nosotros somos responsables hoy este día sábado. Bueno, capítulo 21. Vamos a ver qué está pasando. Voy a agarrar el contexto. Recuerden que el capítulo 21 da a conocer que después que Jesús resucita, le aparece a los discípulos ¿cuántas veces? ¿Alguien sabe? 3. Es ahí donde comenzó el dicho, la tercera, ¿qué es? La vencida. Ócheme, de ahí sale el refrán y el dicho que ha cruzado fronteras en los 21 países de habla hispana. La tercera es ¿qué? La vencida. Tú me haces una, te perdono. Me haces otra, te perdono. Pero la tercera, óyeme, se acabó. ¿Sí? Vimos también en un audio anterior, bastante pasado en el libro de Mateo, que los discípulos le dijeron, maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi amigo? ¿Son 7? Los discípulos quisieron acertar el pensamiento de Dios porque Jesús, nuestro Dios, trabaja con el número 7. ¿Sí? 7 iglesias, 7 trompetas, 7 candelabros, 7º día, óyeme, 7 plagas, todo con el número 7. Dijo Jesús, yo no les he dicho que 7 veces. 70 veces ¿qué? 7. 400 ¿cuántas veces? 70. Un número inalcanzable. Que nadie puede ofender a nadie. Mire, nosotros somos tan frágiles que nadie de nosotros aquí, les aseguro que fue ofendido aún en toda la semana, ni 100 veces, ni 100. Así es que espere que le faltan 300 todavía. Ni el esposo ni la esposa ofendió más. Voy a contar cuántas veces me ofendió mi esposa. Bueno, no recuerdo. Pero, ócheme. Y con una que se nos hace, ya estamos. Capítulo 21. Jesús aparece la tercera vez a los discípulos. ¿Cuándo? Versículo 1. Después Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia. Voy a leerlo un poquito de memoria y usted puede seguirlo allí. Recuerde que ya Jesús había resucitado, había sido muerto y había resucitado. Se le presenta a 7 discípulos. Es decir, aquí la iglesia de Axton no se le presenta a todos, sino que solamente a 7. ¿Por qué? Eran los pescadores. Habían regresado al pasado. Y Pedro como líder dice, yo voy a ir a pescar. Usted me puede seguir en el versículo 2, 3, 4, 5 y 6. Porque Pedro dijo, voy a ir a pescar. De toda forma el maestro a quien yo confiaba ha muerto. Y yo voy a regresar a la vida de antes. Voy a ser pescador. Y él dice, yo voy a pescar. Dijeron todos, no, si tú vas, yo voy.
¿Cómo se siente usted cuando yo estaba hablando con mi hijo esta semana? Y saben que los líderes no se hacen, sino que Dios los toma y los llama. Esto es interesante que usted sepa esto. Ahora, me vino la connotación porque estaba en el trabajo y me dice, papá, ¿usted sabe que tiene que recoger el rótulo de la iglesia, el signs? Y yo le digo, sí, hijo, ¿lo va a hacer hoy? Yo le digo, sí. Y sabe que me quedé pensando, dije yo, ¿por qué está pendiente mi hijo de las cosas que se tienen que hacer en la iglesia? Interesante. O sea, eso es encantador. Y le di la gloria a Dios y a Él por estar preocupado por las cosas de la iglesia. Luego más tarde, yo sé que nosotros todos recibimos incentivos grandes en la familia, ¿verdad? Más tarde en la casa me dice Jair, padres, el día 6 yo no puedo salir. Tenemos un viaje al norte de Virginia y dice, no puedo salir porque estoy en el coro de la escuela. Y mandó un documento la profesora y dice, tienes que firmarlo tú como padres que él va a estar. Y mi hijo lo lleva en blanco y dice, lo siento, pero es el cumpleaños de mi abuela, so nosotros vamos a estar de salida. Y dice la maestra, yo no quiero el documento firmado. ¿Y entonces qué es lo que quieres? No, yo quiero tu palabra, porque el documento puede estar firmado, pero yo quiero estar seguro de tu presencia aquí en el coro. Y le dice Jair, ¿por qué? Porque tú eres el mejor de la voz en el coro. Mire que yo me sentí, dije yo, alabado sea Dios, porque donde usted vaya, Dios va a estar con usted. Yo siempre lo rectifico cada audio. Donde usted pone un pie como hijo de Dios, Dios va a estar en compañía del Espíritu Santo al lado suyo. Y en este momento Pedro volvió a la pesca. Voy a lo que hacía antes y le siguieron más porque era como marcaba el liderazgo no solamente de su personalidad, sino que marcaba el liderazgo alrededor de él. Y el versículo 7 dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. No le dijo a los otros, porque recuerden que hay 7 pescando en el mar de Tiberia. Hay 7, pero el discípulo que Jesús amaba, ¿quién piensa usted que es? ¿Otro? Aparte de Pedro, ¿quién piensa usted? Juan. Bueno, lo vimos en el año bíblico. La Biblia declara que el discípulo que Jesús amaba era ¿quién? A Juan, el más joven. Y este discípulo no va donde otro y se acerca donde Pedro, versículo 7, y le dice, Pedro, es el Señor, óyeme, porque estaban como a unos 90 metros de la tierra seca, adentro del mar estaban pescando. ¿Y por qué reconocieron que era el Señor? El versículo, este es encantador, el versículo 5, antes del versículo 7, dice que habían pescado toda la noche y no encontraron nada. Y estaba ya por amanecer. Y les dice el hombre, ¿han pescado algo? Nada. Y Jesús les dijo, tiren la red ¿a dónde? A la derecha. ¿Sabe que Dios es específico? Tienen algo para comer. ¿Sabe que Dios siempre me encanta este punto porque es específico? ¿Por qué no le dijo Jesús a los discípulos, tiren la red? Y allí hubiese elegido Pedro a dónde tirar la red. No, pero él es específico, le dice, tira la red ¿a dónde? A la derecha. Y cuando la tiraron, óyeme, la red agarró 153 pescados. Y por muchos que eran, la red no se rompió, la sostuvo. Y en ese momento, cuando vino el milagro, esto es encantador, porque Juan dijo, ¿quién dio a comer las multitudes? Solamente lo hacía el maestro. Y ahora nunca he visto una pesca tan grande como esta. Este hombre que nos está preguntando si hay algo de comer, no tiene nada más que ser que Jesús ha de ser. Y le dijo a Pedro, óyeme,
El que pregunta si tenemos algo de comer es el Señor. La pregunta surge, ¿por qué no lo conoció Pedro? ¿Se ha preguntado usted? Pero si era el que marcaba el liderazgo, el que de los 12 hablaba primero, el que preguntaba en una cierta ocasión, Jesús le dijo, la gente, ¿quién dice que soy yo? Dijeron unos, eres profeta, un hombre bueno, Elías. Ok, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Y entre todos dijo Pedro, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y todos dijeron, Pedro, respondiste las preguntas del millón. Pero Jesús no se queda ahí y le dice, Pedro, tú no pensaste eso, hombre. No te gloríes porque tú no pensabas eso. ¿Quién te lo reveló? ¿Quién fue? Mi Padre que está ¿dónde? Por eso alabo el nombre de Dios. Cuando usted hace algo, es porque el Padre le ha dado la oportunidad de hacerlo por medio del Espíritu Santo en su vida. ¡Qué maravilloso! Y este hombre le dice, Pedro, eso es Jesús. Y Pedro, dice la Biblia, que se había quitado la ropa exterior, se la puso y no esperó que el bote, o como le llame usted, la lancha, saliera todos juntos. Se tiró al agua y salió antes que todos. Pero cuando salió allá afuera, ya Jesús tenía una fogata y un pez asando y tortillas, panes allí. La pregunta surge, ¿pescó antes que los discípulos? ¿O creen ustedes que Pedro, como salió antes, llevó el pescado y se lo dijo al maestro, ponlo ya allí? Cuando llegaron los demás ya estaba asado. No, la Biblia no declara eso. ¿Dónde lo tomó? Bueno, Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Estamos conociendo nosotros a Jesús? ¿O solo lo vemos? Los otros discípulos no se cuenta el relato bíblico. ¿Qué pasó con ellos? Pero sí salieron y comieron. Óyeme, comieron todos juntos. ¿Te imaginas que cuando llegues al reino de los cielos le preguntes a Jesús, ¿y qué pasó el pescado allá en la playa? ¡Qué maravilloso! Pedro tenía un punto central y es que Dios lo estaba preparando. A Juan otro punto central que Dios lo estaba preparando. Y a cada uno de los discípulos para que conocieran la identidad de ser como líderes. Y esto es encantador. Y ahora donde fue la lectura bíblica, vamos con nosotros allí todos juntos a la lectura bíblica. ¿Recuerdan dónde fue? 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos. Qué interesante es esto. Ruego a los ancianos. ¿Qué es rogar? Bueno, se le encomienda algo. No descuides, por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigos de las aflicciones de Cristo y también participantes de la gloria de Dios, de la que ha de ser revelada. De la que ha de ser, ¿cómo? Revelada. Interesante. Se proyecta como al futuro. Sigue el texto diciendo. Mira qué interesante. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidadla. No por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo presto. Verso 3. No dominando a la heredad del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona de la inmarcesible gloria de mi Dios. ¿Qué es un anciano para usted? ¿Una persona de la tercera edad? En el Antiguo Testamento el anciano ya era reconocido. En el Nuevo Testamento los ancianos son los capaces para administrar la justicia y los bienes en favor del pueblo. Mire qué interesante. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los ancianos
son los responsables de llevar a la iglesia, a la grey de Dios, a una relación estrecha con Dios. No solamente de administrar. En el tiempo de Jesús, los ancianos administraban leyes, ¿sí?, locales o triviales o nacionales. O sea, un gran liderazgo los ancianos. Y el texto dice, ruego a los ancianos que gobiernen, ¿qué? O que administren la obra, la heredad de Dios. Y aquí hay palabra de Dios para todos nosotros. Nosotros queremos vernos en un liderazgo donde dentro de la iglesia aquí. Y si no hay liderazgo aquí, bueno, entonces yo estoy libre. Pero yo quiero decir algo importante hoy. A cada esposa que está aquí y de las esposas que están en las redes sociales en línea que nos están viendo, Dios va a pedir cuenta de tu esposo. ¿Sabías? Y Dios no le va a ir a pedir cuenta a su madre por su esposo, no, porque una vez que salió de casa del padre y de la madre, tú como esposa eres responsable de la vida que tu esposo lleva. Interesante. Y antes que Dios pida la responsabilidad de los ministerios en la iglesia, Dios va a decirte, ¿dónde está tu esposo? Viceversa. Dios va a preguntar a los esposos, ¿dónde está tu esposa? Y muchos se preguntarán como Caín, ¿yo era guarda de él? Éramos casados, pero diferentes familias, diferentes nacionalidades. Él no quiso saber nada de Dios. Bueno, ¿hiciste todo lo que pudiste hacer para que él fuera alcanzado a la vida eterna? Voy a decir algo, y no se preocupe por lo que voy a decir, pero es realidad. Algunas esposas están dentro de los escenarios de adoración a Dios y por culpa de ellas los esposos no están adorando a Dios. Y usted dirá, ¿le han contado? No, lo he vivido. He administrado familias que por culpa de la dama el esposo no está. Y por culpa del esposo la esposa tampoco está en la iglesia. Esto es triste, hermanos. Antes que Dios pida referencia de la iglesia, va a pedir referencia de nuestra familia. Óigame. Y quiero citar un texto que no está en el guión, pero yo sé que usted lo sabe. Un día Samuel, sacerdote, profeta y juez. Óyeme, ya fue conmigo en la mente. Un día Samuel, el que ungió al rey David, sacerdote, profeta y juez. 3 papeles importantes. Y que diría yo, no había más personas para que la iglesia, la junta administrativa nombrara a otro líder aparte de Samuel. Posiblemente no había. Y así es que él era sacerdote, profeta y juez. Daba holocausto, recibía visiones del cielo y ¿qué? Y juzgaba al pueblo. Y estaba por morir. Y recibe noticia y le dice el pueblo, Samuel, tú has sido una gran persona, pero lamentablemente tus hijos no están siguiendo tu camino. Y yo quedé sin palabras cuando fui a la pluma inspirada y dice, ¿qué pasó con Samuel? Porque es la pregunta de todos. Si él era un hombre tan, diría yo, de agrado a la presencia de Dios, ¿qué pasó con sus hijos? No andaban en la palabra de Dios. Pero sabes que el texto dice, y la pluma inspirada, que Dios no va a pedir cuenta porque Samuel estuvo sobre y sobre y sobre de ellos. Esto me recuerda, por eso es bien importante el año bíblico para todos. Dios le dijo a Jeremías y a todos los profetas, toca la bocina, haz el anuncio. Si tú haces lo que yo digo, nadie va a ser culpable por ti. Asegúrate que tú no seas culpable. Ese es el punto central. Asegúrate que tú no seas culpable. Tus hijos no están aquí. Bueno, asegúrate que tú como madre o padre no seas culpable. Tu esposo no está a tu lado. Asegúrate que tú no seas culpable. Si tu esposo o tu esposa no está a tu lado, asegúrate que no seas culpable.
¿Has hecho todos los arreglos? Mira que Jesús, estábamos viendo en el estudio pasado, que cuando llegó a Judas le lavó los pies, hizo todo. Y no atendió. Y todos callaron. Igual que Judas, todos callaron. Pero cuando llegó donde Pedro le dijo: Maestro, los otros no hablaron, pero yo sí. A mí no me lavas los pies. Jesús le dijo: hay cosas pequeñas, pero te van a estorbar para entrar al reino de los cielos. Y ahora yo quiero llevarlo a este texto porque es un texto bastante conocido. Cuando estamos estudiando esto siempre nos preguntamos, vaya con 1 Timoteo, vaya conmigo a ese texto bíblico. Qué grandioso es. 1 Timoteo 5, 17. Estamos llegando en los nombramientos de la iglesia y el miércoles estábamos orando aquí por los nombramientos de la iglesia y que a nivel mundial las iglesias están en los nombramientos. Y la pregunta surge: ¿la iglesia se ha puesto en oración para nombrar los líderes? ¿O solamente estamos esperando para decirle: oh, tú no trabajaste bien, tú no trabajaste bien, pongamos a otro, tenemos diversidad de personas, así es que ven tú para acá y el próximo año, así como saliste, entraste, vas a salir? Óyeme, y yo me quedo frío cuando en las iglesias pasa tal cosa. Donde nos estás viendo, si estás adorando a Dios, ruega a Dios, posiblemente ese es el punto por cual tú estás en la iglesia, para que ores por los ministros. ¿Recuerda la introducción que hice? ¿Has orado tú por Donald Trump, que está ahora el presidente en 72 días? Algunos dirán: yo no he orado porque no lo paso. No es con mis gustos. De otra forma te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que tienes que orar por él. Aunque tú no lo ames, dile a Dios: dame la fortaleza de amarlo. Y aun cuando me envíe para el país, que desde allá yo pueda orar por él, para que los que queden aquí adentro puedan tener la misericordia tuya por parte de este hombre. Porque nosotros en veces somos bastante así duros, egoístas. Si no es conmigo, bueno, entonces no me importa. No. ¿Qué diferencia hay entre los que conocen de Dios y los que no conocen? Lo mismo. Dios dice: tienes que orar por aquellos que tú no quieres. Y aun cuando estés orando, dices tú: es que yo no puedo. Ruega a Dios. ¿Sabes que vivo despreocupado por los reyes, por los presidentes de cada país? Cuando yo escucho testimonio de cada país, de cada presidente que está conectado con Dios, glorifico el nombre de Dios. Y no me preocupo por las leyes que puedan imponer, porque hay uno que está dirigiéndolo. Lo que sí sé es que estamos prestos a ver la última señal, y es de la predicación del evangelio y ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Los ancianos. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra. Esto parece ser que no estaba escrito en la Biblia, ¿verdad? Las iglesias de hoy, en este momento, posiblemente no estudian esto, sí. A mí siempre me encanta de que la iglesia esté con un conocimiento pleno cuando va a hacer los nombramientos, previos a los nombramientos, que se sepa que la grey de Dios se tiene que guiar no por obligación, sino por voluntad de Dios. Y el texto es encantador. El apóstol Pablo. ¿Saben que Timoteo era medio judío? Su madre judía, su padre griego. Fue anciano de la iglesia, nombrado por el ministro del apóstol Pablo. Y dice aquí: sean dignos de doble honra.
especialmente los que trabajan en la predicación del evangelio y de enseñar. Es decir, hay ancianos que están dentro de las iglesias que no predican, pero también son ancianos porque dan consejería, hacen visitación, coordinación de los programas. Esto es interesante. Pero aquellos ancianos que hacen esto más están ocupados en la predicación y en las enseñanzas del pueblo de Dios. El texto dice, no lo digo yo, ténganlo como en doble honra. Y esto me gustaría que los ministros lo presentaran, porque en veces alguien decía, hablar por uno mismo es algo difícil, pero está escrito. El anciano de las iglesias, su responsabilidad es grande. Hay movimientos que tienen que cubrirlos con su propio bolsillo económico. ¿Hay que ir a hacer algo? Nadie. No estoy diciendo que usted se esté quejando, no. Pero nadie lo ve. No sabe si su tanque de su carro estaba seco, pero tenía que hacer una diligencia en favor de la iglesia y nadie supo. Al final del mes no presenta los recibos. Es responsable en vez el anciano siempre de estar pendiente de todos los departamentos que estén funcionando en la iglesia. ¿Aconteció algo? Proyectarlo al cuerpo de la iglesia. Tú no sabes si los ancianos en veces se acuestan tan noche por cuestiones eclesiásticas. No. Dice el texto, los que están enseñando. Versículo 18. Porque en las escrituras dice, Pablo, recuerden que Pablo está predicando acá. Él era un ministro, un pastor. Y no quiero seguir en adelante, porque esto es para el ministerio que Dios tiene a tiempo completo aquí en la tierra. Y yo termino con el texto de San Juan 21. Cerramos allí. San Juan 21. ¿Es alcanzable la misericordia de Dios para nosotros? Yo glorifico el nombre de Dios porque sí. Vea el versículo 9. Lo tenemos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y trajo la red a la tierra llena de 153 y la red no se rompió. Jesús les dijo, venid a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era, sabiendo que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan, les dio, y de igual forma el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. El texto dice que todos sabían que era Jesús. Me gusta introducirme en el texto porque recibo mucha enseñanza y la gloria es para nuestro Dios y el Espíritu Santo porque trabaja en nuestras vidas. ¿Usted sabe que Jesús es Jesús? Amén. ¿Los discípulos sabían? Sí, sabían que Jesús era. Pero el texto es lamentable y dice que nadie se atrevió a preguntarle si Él era el Señor. ¿Todos estamos aquí? Sí. ¿Quién de nosotros se ha atrevido a preguntarle, Jesús, yo sé que tú eres mi Salvador? Eso es interesante. Y los 12 discípulos estaban allí y nadie se atrevía. ¿Cuál era lo que les pasaba a ellos entonces? ¿Les hacía falta valor? ¿O qué?
Tú sabes que hay momentos que nosotros seguimos a las personas. Yo sé que si Pedro hubiese dicho: Maestro, dinos, tú eres Jesús, todos hubiesen dicho: sí, Maestro, dinos por favor si tú eres Jesús. Pero nadie se atrevió a preguntar. Y yo quiero orar en este momento por los que estamos aquí y por todos aquellos que están sobre el canal siguiéndonos, sobre la página aquí en la iglesia de Axton, Virginia. ¿Te atreves tú a decirle a Jesús en este momento: tú eres mi Salvador? Y aunque nadie se atreva a preguntar, yo sí quiero atreverme a preguntar. Yo sé que Jesús es mi Salvador y que con Él a mi lado yo no tengo temor. Con Él a mi lado, mi esposo puede estar al lado mío, no sé cuándo, pero va a estar un día. Contigo a mi lado, yo sé que mi esposa va a estar un día a mi lado. Contigo a mi lado, yo sé que mis hijos van a estar conmigo un día a mi lado. Y te voy a decir lo siguiente, porque no vivimos solamente de las experiencias allá afuera. Le dije a Dios uno de los años: muéstrame un favor tuyo. Y usted sabe que a veces uno habla por dentro y uno mismo se contesta. ¿Sabía eso usted? Y yo me estaba conversando con Dios al mismo tiempo, y yo hacía la pregunta como Él me la podía hacer: ¿y qué quieres entonces? Si gozo del favor tuyo, dame el favor de que toda mi familia esté en la iglesia. Y se lo pedí llorando a Dios, y no muchas, pocas más veces, porque yo me imaginaba estar, Mateo 25, de pie, y todos, y Jesús no me va a decir cómo estaba la iglesia de Axton allí. No, Él me va a preguntar primeramente: ¿dónde está tu familia, tus hijos y tu esposa? ¿Dónde están? ¿Y qué será de mí si no los veo alrededor? Mire qué tremendo esto. Sabes que Dios me dio el privilegio. Glorifico el nombre de Dios. La introducción del capítulo 21, Pedro volvió a la pesca como antes, porque pensó que era lo único que sabía, y pensó que todo estaba perdido. Pero se encontró por tercera vez con Jesús. ¿Cuántas veces tú te has encontrado con Jesús? ¿Cuál es lo imposible que tú estás sabiendo en este momento que es difícil para ti? ¿Te has puesto a pensar traer a tu esposo, que le den el día sábado libre para que adore a Dios? Un trabajo, tus hijos, tu estatus aquí. ¿Sabes que no hay nada imposible para Dios? Pero hay una cosa, y aquí está la clave. Mientras espera lo que está por venir, sigue firme, adorando a Dios. Porque ¿qué pasaría si yo estoy pidiendo algo, pero mientras estoy pidiendo yo me alejo y le digo a Dios: cuando yo vea la señal del favor tuyo, entonces voy a creer? No, Dios le dijo a todos los hombres de la fe: ustedes han creído porque cuando no veían, sabían que lo contaban con ellos. ¿Quieres hoy en este momento ponerte de pie y decirle a Dios: yo me atrevo a decir que tú eres mi Salvador? Y oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque Juan te reconoció. Gracias. A pesar que el texto declara que nadie se atrevió, a pesar que sabían que eras tú,
estamos aquí. Y hoy nos atrevemos a decirte todos juntos: tú eres mi Salvador. Gracias al sacrificio tuyo, yo estoy aquí. Perdona mis pecados. Y contigo a mi lado, todo lo que es imposible para mí, lo será posible un día. No lo sé cuál día, pero es tu promesa. Así es que en tus manos encomiendo cada deseo de todas las familias aquí representadas. Las que están online, los pongo en tus manos. ¿Conoces su necesidad? Bueno, las conoces, obra conforme al deseo de sus corazones. Perdona nuestros pecados, Padre. Límpianos, que podamos ser obedientes, que no temamos al futuro, que vivamos el presente confiados solamente en ti. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.